Y lo que hizo el dinero en mi casa fue acelerar el desbaratamiento moral de la casa. Cuando empezó a llegar el dinero, ahora era mi mamá trayendo mariachi a la casa, barriles, comprándoles carros a mi hermano, comprándonos joyas. Yo creo que esa fue la etapa más triste de mi casa cuando mi mamá recayó en el alcohol. Entonces, pues mucha gente me dio la espalda cuando yo le di mi corazón a Cristo. Mucha gente me dio la espalda y me dejaron solo. Y pues algunos buenos amigos de la comunidad de fe me arroparon. El 40% de los adolescentes en Sonora viven en un hogar monoparental. O sea, casi la mitad de los estudiantes de secundaria viven en un hogar dirigido por una abuela o por una mamá y un hombre cobarde que no está. Plebes, espero que estén muy bien. El día de hoy nos trajimos al podcast a una persona que tiene una historia bastante interesante, muy interesante, así que le vamos a pedir que él mismo se presente, que él mismo nos diga a qué se dedica, qué es lo que hace. Así que, Tato, muchas gracias por venir, primero que nada. No, gracias por considerarme. Como te dije ahorita al principio, me da mucho gusto que lo estés haciendo profesional. Mucho gusto me da que empieces y lo hagas bien. Gracias, Tato. A ver, cuéntanos, dinos tu nombre, a qué te dedicas. Yo creo que mucha gente ya te debe de conocer, pero igual para aquellos que aún no te ubican, cuéntanos de ti. Mi nombre verdadero es Pedro Omar Valderrama Figueroa. No, yo creo que ni mi esposa sabe que se llama Pedro, ¿eh? ¿Y dónde salió el Tato? Mi mamá, fíjate, cuando estaba pequeño, yo tenía problemas para pronunciar el nombre de un tío. Y bueno, mi tío tenía un problema, una dislexia verbal. Y en vez de decirme Tato, en vez de decirme Pedrito, me decía Tatito, porque no podía hablar bien. Okay. Y ahí comenzó, pues me dijeron Tato a partir de ahí. Mi mamá me bautizó con ese nombre. Y ya después, pues era el Tato ahí en la Nacameri, ¿no? En el barrio. Okay. Y luego cuando incursiono en el terreno de la música, pues ¿cómo va a ser mi apodo, no? Okay. Pues Tato. ¿De dónde es el Tato? De la Nacameri. Y nosotros nos poníamos NK. Porque la Nacameri. Por la Nacameri, el barrio. Entonces de ahí salió Tato NK. Y así, crecí con ese apodo y se me quedó. Y ya después, cuando estoy fundando la organización civil con mi esposa, híjola, pues el NK ya no se veía muy formal ahí, ¿no? Okay. El Tato NK atendía familias, daba consejería, ayudaba a personas en sus procesos de rehabilitación, iba a las escuelas a dar conferencias de prevención de adicciones. Y ya llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Me tengo que quitar el NK. Tardé muchísimo para que la gente me quitara el NK. De hecho, Juan Carlos Zúñiga, el periodista, acaba de tener un encuentro ahí conmigo y el Tato NK ese. Bueno, ya le puse Tato Valderrama, ¿no? Por mi apellido. Ok. Oye, hay que empezar desde el principio. A mí me interesaría mucho conocer tu contexto familiar desde niño, todo. A mí me parece muy interesante empezar desde ahí porque podemos entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Así que cuéntame de tu familia, o sea, cómo te criaste, cómo era tu núcleo, cómo era todo cuando eras niño. Mira, de los 5 años hacia atrás tengo algo que los alcohólicos le llaman blackout, es como una laguna mental, okay, que es como una cortina negra y ya no tienes ni un recuerdo. No sé si mi cerebro se autoprotege y ya no tiene un recuerdo atrás de los 5 años. Le pasa eso a muchas personas que han vivido situaciones difíciles, que no me estoy haciendo la víctima, todos hemos vivido situaciones difíciles, no todos. Entonces, muchas veces tu mismo cerebro para protegerse omite o guarda situaciones que te van a producir un problema y simplemente las esconde en el cuarto de la subconsciencia. Y yo creo que me pasa eso, no tengo ni fotos, se enoja mi mamá cuando le digo, yo no tengo ni fotos, le digo antes de los 5 años, por ahí anda una nomás, entonces no me acuerdo casi nada antes de los 5 años. Lo que sí sé es a partir de los 5 años. Okay. Mi recuerdo empieza en 1991 cuando mi papá corre de la casa con una bofetada a mi mamá. Okay. Y a partir de ahí mi mamá le grita a mis hermanos salen de la casa con una mochila de escuela llena de ropa, salen de la casa como si se estuvieran robando algo. Yo salgo corriendo detrás de ellos a los 5 años, no sabía qué estaba pasando, nomás vi cómo mi mamá y mis hermanos corrieron como si se estuviera quemando el hogar. Y a partir de ahí, mi papá me grita cuando yo voy detrás de ellos, ¡Tato! Me gritó, volteo. Mi papá viene, me carga en sus brazos
y cuando me va metiendo a la casa, mi rostro quedó del lado contrario. Y yo le veo la espalda a mi mamá como voltea llorando, me dice adiós, y ese fue el último día que yo vi a mi familia en mi casa. A partir de ahí empecé a vivir, si lo quieres ver así, tener otra vida. Porque tú tienes una vida con tu familia, con el perro, con el gato, con las discusiones diarias con tus hermanos, que tu papá te lleva en la noche y te da un beso en la frente, pero el día que te quedas sin familia, a partir de ahí vives muchas situaciones. Los hijos del divorcio vivimos un tema de soledad, vivimos un tema de confusión, o sea, ¿por qué se fue mi familia y ya no está aquí? Vivimos un tema de muchos miedos y muchas inseguridades, y eso se puede traducir en una persona violenta. Yo era violento en la primaria, me peleaba por todo. Yo era muy miedoso y el que es muy violento es muy cobarde. La violencia es un mecanismo de protección de que realmente no sepas que tengo miedo y usas la violencia. Ese era yo. Entonces, sé que mi mamá conoció a mi papá en un grupo de alcohólicos anónimos. Okay. Se estaban alivianando los dos, pues imagínate, ¿no? La fusión esa, ¿no? El feuding que se aventaron ahí y de ahí salí yo a la rola. Entonces, casi me parieron en un grupo de alcohólicos anónimos. Después de eso, pues su relación no pudo fructificar, el amor pues murió de hambre, ¿no? Pero afortunadamente tuve unos papás que supieron lidiar muy bien con sus problemas. A partir de ahí nunca los vi enojados, nunca discutieron delante de mí. Sé que se ponían de acuerdo, sé que se agarraban del chongo, tiempo después lo supe, pero nunca ya delante de mí. ¿Pero tú te quedaste con tu papá? Yo me quedé con mi papá. Mi mamá no me peleó porque no tenía dónde ir en ese momento. Se fue a vivir a casa de mi nana, con mis dos hermanos, que eran de otro matrimonio. Entonces, a partir de ahí, todos los fines de semana, yo me iba a la casa de mi mamá. O sea, yo vivía en la casa de mi papá de lunes a jueves. El viernes íbamos, todavía me acuerdo, a partir de ahí me acuerdo, ¿no? Me llevaba a Ley al supermercado, comprábamos mucho mandado y me mandaba íbamos a la casa de mi mamá con las bolsas de Ley y el mandado. Todos los viernes, ¿no? En la casa de mi mamá, Grace, ahí viví otro business, ¿no? Mientras en la casa de mi papá tiene 44 años en el programa de Alcohólicos Anónimos. Ese es otro tema, es algo muy interesante. Entonces, mi papá me llevaba a los grupos de AA, yo no tenía con quién quedarme en casa. Desde los 5, 6, 7 años, yo me quedaba dormido en las sillas de Alcohólicos Anónimos. Ese fue mi primer encuentro con el alcohol y con los testimoniales más, más dramáticos que te puedas imaginar, están ahí. ¿Y no te marcaron siendo un niño? Sí, ahí fue donde le agarré miedo, respeto a las bebidas alcohólicas. Ahí me di cuenta de lo que podía hacer una caguama, por ejemplo, de alcohol. Es algo impresionante ver a hombres hablando, llorando en una tribuna con su corazón destrozado, ¿no? Y yo ahí sentado, los viejones amigos de mi papá, en ese grupo, en la colonia Las Minitas, mi primer amor se llamaba ese grupo, pues me conocían, era como la mascota del grupo, ¿no? El chiquito. Llegaba y ahí me quedaba dormido y todo, pero ellos seguían con sus reuniones. Mi papá tenía una bicicleta que antes le llamaban las panaderas, las grandotas acá. Sí. Y en la parrilla de atrás puso una toalla para que no me olieran las nalguitas. Y todos los días me llevaba al grupo en la bicicleta. ¿Todos los días iba? Mi papá va todos los días. La gente que está en rehabilitación, Grace, no existen días festivos, no existen temporadas, no existe enfermedad, nada los detiene. Todos los días van a su reunión. Sábado y domingo también. Todos los días, ¿no? Si un día no van, es un día que pueden flaquear. Sí, lo que pasa es que el ejercicio de la rehabilitación es como ir al gimnasio. O sea, tú vas al gimnasio, ¿no? ¿Qué pasa cuando duras 3 días? A la torre, o sea, parece como que no le has metido nada, se te cae todo bien rápido, o sea, pierdes mucha... Ya no levantas nada en el día. Nada, es algo impresionante, o sea, tienes que traer un ritmo, pues, ¿no? Y el grupo es un gimnasio espiritual, literalmente, ¿no? Entonces, no es que pase algo, sobre todo en las personas que ya tienen más de 3 años yendo, pues yo creo que sí debe haber quienes, pues, ya no van los fines de semana o a veces van menos, pero al principio, tu primer año es casarte con un grupo, literalmente, si te quieres recuperar. Esa era mi vida en la casa de mi papá. Grupo, orden, un papá que nunca metió otra mujer a la casa más que la que después fue tu esposa, un cuate presente, muy serio, tal vez no afectivo, pero
sí bien atento conmigo, muy disciplinario, a la vieja escuela. Mi jefe calentaba el cinto en la estufa, cinto de cuero. Entonces yo sí me portaba muy mal, ¿no? Pero pues tampoco no era para que pusiera el cinto en la estufa, Se te pegaba, ¿no?, con el cinto de sí, cuero. Esa es toda una enseñanza, fíjate, porque yo tengo una gran relación con mi papá. Mi papá lo tengo aquí. O sea, mi papá es mi papá. Cuando tuve la oportunidad de ganar un poquito de dinero, lo primero que hice fue comprarle su carro. O sea, mi papá tiene un lugar en mi vida muy alto, muy alto. Yo hoy en día soy parte de la comunidad profesional de AA, o sea, mi papá es mi papá, ¿no? Entonces, porque me crié con él, pues me formé con él. Entonces, pues yo sí era muy vago ahí en la Nacameri, todos éramos muy vagos ahí, y no lo hacía siempre, ¿no? Pero cuando me disciplinaba, sí me disciplinaba muy fuerte, pero lo que hacía después mi papá es algo que yo lo he platicado en mis libros que ha marcado mi vida. Me disciplinaba, me hincaba y me daba con el cinto, fuerte, el cinto caliente, ¿no? Pero nunca pasó una hora después que no fuera a buscarme al cuarto, agarrarme en sus brazos, mi papá es fuerte, y decirme con todo su corazón, hijo, perdóname, porque no sé cómo disciplinarte, no sé qué hacer. Es hijo de un alcohólico mecánico, a mi papá lo golpeaban con las herramientas de un taller, ¿no? Entonces, pues así aprendió, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me dio con la herramienta, pero me daba con el cinto. Entonces, cada vez que mi papá me daba con el cinto, por mi mente estaba, espérate, un día voy a ser grande y me las voy a cobrar. Pero cuando mi papá llegaba, me rejuntaba de la cama, porque yo estaba llorando, dolorido, y mi papá me rejuntaba, me abrazaba con todas sus fuerzas, me decía, hijo, perdóname, no quiero hacerte esto. Y él llorando, pues, ¿no? Y a partir de ahí, se iba todo el resentimiento, el dolor, todo. Nos abrazábamos, y eso es lo que hace el perdón cuando nos equivocamos, ¿no? Quita todo resentimiento, toda herida, un perdón sincero, y volvíamos a iniciar. Entonces, yo era para que tuviera el corazón marcado por esa disciplina, pero jamás he tenido algún resentimiento con mi papá. Yo creo que tal vez alguno, y me lo quitó Cristo, el amor de Dios, es que le haya pegado a mi mamá. Eso sí, y un día lo perdoné, pero sin darme cuenta, con la oración diaria y el amor de Dios y los ríos de agua viva del Señor, como que fueron limpiando mi corazón. Y no le tengo resentimiento a nadie de mi familia, ni a los que me dieron un mal ejemplo, ni a nadie, ¿no? ¿Y cómo era vivir con tu mamá? Bueno, ese era otro tema. En la casa de mi mamá era una discoteca. O sea, en la casa de mi mamá, interesante, tenía tiempo que no lo recordaba. Mi mamá, una mamá luchona, ¿no? Soltera. Este país tiene 5.4 millones de madres solteras. El 40% de los adolescentes en Sonora viven en un hogar monoparental. O sea, casi la mitad de los estudiantes de secundaria viven en un hogar dirigido por una abuela o por una mamá y un hombre cobarde que no está, ¿no? Y ahí es un factor de riesgo bien tremendo para el consumo de sustancias, ¿no? Nosotros lo sabemos. Entonces, en la casa de mi mamá, tenía que mantener a mi nana y a mis dos hermanos y la casa. Y mi mamá, pues, tenía doble trabajo. Mi mamá era de las que llegaba en la noche, me acuerdo, y nos llevaba a la plaza de 16 de septiembre, ahí en la Colonia Centro, a los dogos del Chino. Y mi mamá, coman todo lo que quieran, decía, no, bien hambrientos ya nosotros, mi hermano, todos comíamos un montón, yo, mi hermano Luis y mi hermana que está con el Señor. Y al final mi mamá se quitaba un anillo y se lo dejaba empeñado al Chino, era bien común. Otra vez Elsa le decía, dejaba un anillo, mi mamá usaba a veces alhajas, y le dejaba un anillo, pero nunca nos dejó sin comer, ¿no? Y esa era mi mamá. Entonces, híjola, pues mi hermano salió del huacal desde los 12 años, 12, 13 años, empezó a fumar mota, vivíamos abajo del cerro de las 5 de mayo, y mi hermano empezó ahí a andar de pandillero, y él debajo de mi cama, en una caja de zapatos, guardaba pistolas, después empezó a guardar envolturas de cristal que les llaman globos, y después por esa ventana que daba a la calle Yáñez, por ahí despachaba y vendía marihuana, cristal. Y cuando se robaban sus amigos, porque asaltaban, era muy común, por ahí, por esa ventana, porque en mi casa guardaban muchos objetos robados, les pasaban las sábanas, era como Santo Claus así, ¿no? Les daban cosas. Entonces mi hermano agarraba las sábanas que estaban amarradas y las abría en la mesa y celulares, gorras y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y en ese mundo crecí en la casa de mi mamá. ¿Y tu mamá qué decía? Lo que, pues no sé qué decía, lo único que sé es que mi mamá llegaba en la tarde
y ya tiempo después la empecé a ver muy deteriorada físicamente, cuando ya no podía con el paquete, o sea, con la adicción de mi hermano, los problemas. Ya después empezaron a llegar los internamientos. Ahí fue cuando empecé a relacionarme con los drogadictos dentro de los anexos. Ok. ¿Ese fue tu hermano mayor? No, sí, mi hermano Luis. ¿Y tus otros hermanos también entraron a este mundo? ¿O? Todos. Okay. ¿Y para ti cómo era verlo? ¿Cómo era ver esta dualidad de que mirabas en tu casa todo lo contrario y ves acá a tu mamá y ves todo lo que no ves en la casa de tu papá? Tú cuando ves a un drogodependiente ves al demonio en sus ojos. Okay. Literalmente. No, sí, es literal, o sea, tú ves a mi hermano o a alguna persona y convives con ellos o con cualquier otra persona y ves gente servicial que te hace reír, que juegas, otro rollo pues normal, ¿verdad? Y de repente ves una transformación en un par de horas, ojos rojos, cara endemoniada, te amenaza y tú no puedes entender qué está pasando. ¿Cómo puedes ser capaz si hace ratito estabas jugando con mi hermana o con mi mamá y ahorita la estás amenazando y le estás poniendo un filero aquí si no te da dinero? Eso es un tema bien interesante. Yo en mi primer libro, que ahí traigo, ahorita te voy a obsequiar uno. Ay, gracias. Le puse de ladrón porque literalmente, ¿no? La droga convierte en ladrones de paz, de amor, de tranquilidad, de economía a los seres humanos. Y entendí por qué los drogodependientes literalmente es un tema espiritual. La palabra droga en el original griego proviene de una palabra que se llama parmaqueia. Okay. Y parmaqueia significa brujería, hechicería y envenenador. Entonces, cuando alguien consume droga, está consumiendo literalmente algo espiritual. Por eso hay una transformación de un antes y un después. Literalmente un demonio se está metiendo a tu casa. O sea, la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en una congregación, Dios habita ahí y habita aquí si le das entrada. Entonces llega este demonio que tú le abres la puerta, esta es la puerta, y llega a hospedarse ahí. Y a partir de ahí, pues tienes a un ladrón dentro de tu casa. ¿Cómo dormirías si abajo está dormido un malandro, un ladrón? Eso es el espíritu de la droga. Y cuando la gente no entiende este trasfondo, lo ve muy superficialmente como un tema psicológico, pero hay mucha más que escarbar en este tema y se tiene que tratar el tema desde la raíz, que es la parte espiritual. Entonces, por eso ves la transformación. Okay. Por eso ves la transformación en un antes y un después en las personas adictas. O sea, y tú mirabas esto en tu casa y cómo se fue desarrollando mientras tú ibas creciendo, ¿qué fue pasando después? Cuando un niño tiene padres alcohólicos o hermanos drogadictos o una mamá ludópata o adicta a las pastillas o lo que sea, vive bajo una tortura emocional, ¿sí? En la estructura cerebral tenemos algo que se llama amígdala, tenemos dos. Las amígdalas es la alarma del cuerpo, ¿sí? Y cuando tú estás en un ambiente estresor, ansiógeno o lleno de temor, la amígdala no para de chambear, siempre está alerta. Así vive un hijo de padres drogadictos o en un ambiente adictivo, alerta. Entonces, si la amígdala está alerta, produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol viaja por todo tu cuerpo y te prepara para la batalla o para huir. Es el mecanismo de supervivencia que traemos inherente a nuestra anatomía. Entonces, uno vive estresado y preparado para huir o para pelear. Así es como aprendes a vivir. Después se hace una enfermedad porque lo normalizas. Por ejemplo, la mamá de un adicto, cuando ya es codependiente, o sea, cuando su hijo ya es su droga, que ya se envenenó del problema, lo normaliza. Puede llegar tu hijo con unos malandros a tu casa. Son sus amigos. Oye, espérate, para otra persona, ve cómo llegaron, ve lo que traen. Y la mamá puede decir, siéntense a comer, muchachos. O sea, ahí estás metido en un problema bien serio. Bueno, cuando ya se normalizó el problema, pues ya lo empiezas a ver normal. Para mí era normal ver tantas cosas, hasta tatuaban dentro de mi casa. Entonces, pues que en la mañana usaran marihuana, que sacaran pipas de cristal, que sacaran rigotriles, pues ya no era nada nuevo en mi casa. ¿Nunca nadie abusó de ti? No, fíjate, gracias a Dios no, pero sí vi muchas cosas por ahí que voy a omitir compartirlas en ese aspecto. Pero, curiosamente, si yo no hubiera tenido, pienso yo, no ahorita, lo que vivía en la casa de mi papá, porque eran dos mensajes contrarios. Por aquí era, ve lo que me hizo la droga, y por aquí era, date, ¿no?
Entonces a lo mejor si yo no hubiera tenido esa parte, ese balance, a lo mejor me hubiera atascado en todo lo que veía por acá. Porque, había veces que me levantaba y estaba como 4, 5, 6, 7. Un día había como unos 18 en mi cuarto dormidos ahí, camaradas de mi hermano. Tirados en el piso. Sí, pues morros que se pistearon ahí toda la noche, se drogaron o venían de un party o de hacer, cuando se juntaban era cuando hacían algo, ¿no? Cuando iban y golpeaban o asaltaban o se aventaban algo y muchas veces se refugiaban ahí en mi casa. Entonces, pues uno se acostumbra a vivir eso. Pero contestando tu pregunta, le tenían mucho respeto a mi hermano. No sé a mi hermana, pero a mí la verdad nunca me pasó nada. Oye, ¿y tu mamá en este curso de la historia, ella no consumía alcohol ya? Ese fue el problema. Mi mamá ya no consumía alcohol cuando conoció a mi papá. Juntos iban muy bien en su proceso de rehabilitación. Mi papá permaneció, pero mi mamá de repente le empezó a ir muy bien en el trabajo porque mi mamá es bien trabajadora y muy bueno para los negocios. Sin escuela, sin nada, mi mamá te monta una empresa. Entonces le empezó a ir bien a un nivel muy fuerte. Okay. Y lo que hizo el dinero en mi casa fue acelerar el desbaratamiento moral de la casa. Cuando empezó a llegar el dinero, mi mamá recayó en el alcohol, fiestas con tacataca los fines de semana. Era peor. Antes eran nomás mis hermanos. Ahora era mi mamá trayendo mariachi a la casa, barriles, comprándoles carros a mi hermano, comprándonos joyas. No, hombre, yo creo que esa fue la etapa más triste de mi casa cuando mi mamá recayó en el alcohol. Ya lo dejó, también dejó el cigarro y muchas otras cosas, pero el dinero en un hogar donde no hay cimientos espirituales, donde no hay una familia estable, el dinero se convierte en un arma de dos filos. ¿Y cómo cambia? O sea, ¿en qué punto esto ya cambia? Tú cambias, tú te sales, no sé, ¿qué pasa? ¿Cómo entras a la música? Bueno, en la música fue, yo creo que un salvavidas para mí. Okay. O sea, cuando alguien se refugia en el arte o en el deporte, eso hace. O sea, ¿cuántos muchachos van a entrenar box todos los días a las 5 de la mañana y vienen de un hogar trozado? Pero el box es su motivación, es su salvavidas. En mi caso fue la música, el rap. Yo conocí a unos raperos, al Peli y al David, en la secundaria porque jugábamos básquetbol. Yo estaba en la Juan Escutia, ahí en el Palo Verde, y había un torneo, íbamos y jugábamos a las 5, allá a las granjas. Y ahí los conocí y nos hicimos buenos amigos y un día no hubo juego y decidimos irnos a la casa porque yo pasaba mucho tiempo solo en la casa, en la Nacameri, era hijo único. Entonces nos fuimos a la casa y ellos conocían a un vato que le decían el Foco, ¿verdad? Por chaparrito y cabezón. Y él ya había hecho una rola. En aquel tiempo grababan con grabadoras y con el cassette, ¿no? Sí. No, los morros que me están viendo ahorita les falta barrio, no saben ni de qué estamos hablando, ¿no? Ya después llegaron los Walkman y todo ese rollo, pero antes era con cassette. Sí. Entonces, ese día los morros ensayaron ahí una rola, ¿no? Oye, que un morro que se llama Foco de Nueva Galicia, lo conocí, nos está entrenando para hacer música. Y yo, música. A mí me gustaba el rap porque todos los pandilleros amigos de mi hermano ponían puro rap en la casa. ¿Qué escuchaban? The Mexican, Cypress Hill, Bone, Tupac, todo, bueno, sé un poquito de rap, ¿no? Había una disquera que se llamaba Death Row, de Chuck Knight, que era donde estaba Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, y todos esos. El rap en inglés era ese, pero oíamos mucho rap chicano, ¿no? El Pecador, era el que nos traía envenenada la cabeza, todo, así se llamaba el cuate ese, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho ese ritmo, es la única música que había aprendido a escuchar. Entonces, cuando estos vatos vienen y me dicen que están ensayando una canción, órale, dije, qué interesante. Y ahí en la casa se ensayó la primera canción y nos convertimos en muy buenos amigos. Yo creo que una relación de, pues yo creo que unos 13, 14 años con el grupo, ya después, ¿no? Grabamos discos y todo. Pero en su momento, ahí empezó todo. Y ya después de ahí, pues nos seguimos frecuentando y en la casa del Foco eran los ensayos. 2 veces por semana, él nos entrenó. Y era una motivación bien tremenda. O sea, ya a partir de ahí me puse a escribir y muchas veces escribía lo que estaba pasando en mi casa. ¿Y qué decía tu familia de esto? ¿Tu mamá, tu papá, qué pensaban?
Yo creo que en ese momento mi mamá andaba muy atorada con sus problemas personales, relacionales, o sea, Okay. sus parejas. Am, Traía sus problemas con mi hermano, o sea, mi hermano era entrar y salir a centros, que le hablara el Ministerio Público, que le robara, que cayera en la cárcel y habría que sacarlo. Uy, una mamá que tiene un hijo drogadicto vive muy entretenida por el estrés. Y pues yo creo que no había tiempo, ¿no? A mí nunca me dijeron cómo estás, cómo te sientes. Okay. Lo que hacía mi mamá en ese tiempo era comprarme cosas, ¿no? Ujú. Comprarme cosas, comprarme cosas. Y con mi papá, pues mi papá trabajando su sobriedad también, ¿no? Entonces en medio de este tema, pues yo andaba metido cada vez más en la música y nos metimos a fondo a la música. Ujú. Porque la música empezamos a hacer canciones y nos dio fama local. Okay. Y eso te va dando pues una buena autoestima, un buen valor. Y ahí empezó lo que en aquel tiempo se llamó Arsenal NA, Clave ST, el grupo. Ya después se convirtió en HMO, nos fusionamos con HMO y empezamos cada fin de semana, era prepararse entre semana, preparar el show del fin de semana, ¿no? En Hermosillo antes casi la gente no iba a los antros, cerraban las calles y cerrábamos las calles y se contrataba la música programada y ahí se hacían los paris en Okay. la calle, ¿no? Y ahí pues rapeábamos cada fin de semana, no pasábamos bien. ¿Y después del show qué pasaba? Después del show, siempre nos desvelábamos, ¿no? Yo personalmente casi nunca me desvelé con alcohol ni con cocaína, a diferencia de muchos otros. En mi grupo tampoco. Yo, el Peli y el David no teníamos dinero y casi nunca compramos droga, pero sí teníamos amigos, ¿no? Ujú. Entonces, curiosamente, fíjate, siempre que, no sé, ellos, yo no sé ellos, pero no consumíamos los del grupo. Lo que sí consumíamos en ese tiempo era, pues malo que lo diga, pero casi casi lo veíamos así, era buscar mujeres, ¿no? Okay. Nos gustaba mucho andar de novio porque se nos acercaban muchas muchachas, ¿no? Estoy hablando en la secundaria, preparatoria. Entonces a partir de ahí pues teníamos una vida sexual bien activa, ¿no? Okay. Entonces salíamos de la fiesta y siempre era irnos a un after, a una casa y pues ahí se llenaba de gente y pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, no es que siempre uno terminara en la cama de esa casa con una chica o la chica con un chico. No, pero pues ahí te podías desvelar y se desvelaba medio mundo, ¿no? Okay. ¿Y consideras tú que era parte de la soledad que sentías? Pues yo creo que en ese tiempo no puedes discernir si es soledad o es sufrimiento. Simplemente hay algo que te está generando entretenimiento, placer y prestigio. Es Okay. una bomba eso, ¿no? Entonces, pues todo bien. ¿Cómo ¿Y te fue? No, pues bien suave. Tocamos, conocimos gente y me puse de novio. O sea, no, pues era una buena cuántos años combinación. tenías ahí? 15, 14, 15, 16, 17. ¿Y a qué edad fue que ya dejaste este mundo? A los 21. ¿Y por qué fue? Eh, yo pienso literalmente que fue porque sentí que Dios me estaba tocando a la puerta de mi corazón y fue un llamamiento que no lo podía ignorar. O sea, yo creo que Dios en un momento de nuestra vida busca a sus hijos. Okay. Estoy a la puerta y llamo, dice la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, en mi caso, fíjate qué curioso, a mí me habían corrido del Cebati 132 y mi papá era el subdirector de la escuela, ¿no? Y aún así me corrieron, andaba pelón, tatuado, hasta la ceja rayada y pues me corrieron, ¿no? Okay. Me corrieron por reprobar, no me corrieron por indisciplinado, aunque sí lo era. Okay. O sea, tenía muchos reportes, pero como conocían a mi papá, por eso no me corrían por eso. Me corrieron porque reprobé 3 veces la clase de literatura. Y ahora escribes. Y ahora tengo 4 libros y en este año publico el quinto. Ujú. Entonces, hace un mes estuve en la Feria Internacional del Libro y me presenté ahí. Ujú. Entonces, ando buscando a la maestra para preguntarle cuántos de mi generación que sacaron 10 publicaron un libro. Porque al que sacó de la escuela sí lo hizo. Pero te Ahí sí me reprobaba ven. porque no entregabas tareas. Por lo que tú o- quieras, ¿no? Pero yo pienso que no había un talento ahí, Ok. ¿no? O sea, ¿cuántos morros traen problemas en sus casas y la literatura los puede sacar adelante? Ok. Pero si tienes a un líder correcto que cree en ti y que te puede hablar en tu lenguaje y puede tener la estrategia correcta. O sea, tú dices que sentiste a Dios hablándote a los 21. ¿Alguien te habló de Dios? Ahí voy.
me habían corrido de esa escuela y me metieron a otra, no voy a decir el nombre, pero le decían el Arca de Noé, puros animales, ¿no? Sí, esa escuela. No, era una escuela de paga. O sea, gracias a Dios, mi mamá me metió ahí, porque si no, no hubiera estado en la escuela, no la hubiera terminado. Entonces, cuando entré ahí a esa escuela, a esa preparatoria, ahí había pues mucha banda, ¿no? Entonces, un morro de ahí, cuando nos íbamos en su carro, ponía un disco y decía, este rapero está chilo y es calmado, y ponía funky. Ok, sí. Y ponía funky, y yo ya había escuchado a Vico sí, porque los malandros, amigos de mis hermanos, ponían la rola de hoy vienes a decirme que te sientes bien, que ya no le eres fiel a la heroína, pero te ves delgado y confundido. Entonces, yo ya oía a Vico sí, pero lo oía pues nomás. Cuando ellos traían un remordimiento de conciencia, ponían a Vico sí bien locos, pero decían como que un día vamos a lograrlo, ¿no? Porque las rolas de Vico sí hablan muchísimo de drogas, de rehabilitación, pues él fue heroinómano y estuvo 2 veces en prisión. Entonces, ponen a Funky en el carro y me gustó. ¿Te acuerdas de la canción? Mi maestro. Sí. Ajá, es una rola de, no sé, yo creo que fue 2005, 2006, 2007. Y me gustó y me prestaron el disco. Entonces, yo me la llevaba oyendo en mis Walkman todos los días música de Funky. Y eso, pues imagínate, ¿no? Es estar sembrando en tu mente palabra de vida. Y la palabra no regresa vacía, ¿no? Y en ese momento, o sea, en esas semanas, ese mismo morro, que era un malandro de lo peor, me dice, porque sus papás eran pastores, no voy a decir los nombres. Entonces me dice, va a venir a la ciudad, me dijo, vamos, me dijo. Funky vino a Expo Forum. Vamos, le dije. Y fue mi primera experiencia de un concierto profesional de rap, o sea, yo iba a rapeadas, ¿no? De ver a un rapero, pues cantando música bien a todo dar, y me gustó mucho los ritmos, todo era igual, solo el mensaje era diferente. Entonces ahí me entró una curiosidad por escribir algo con mensaje, ahí. Y después de eso publiqué algo que se llamó Soy Inocente, una canción que me dio algunos premios. Hablaba de, Soy Inocente era el niño, el bebé que está en la panza, escuchando cómo su mamá lo quiere abortar. Entonces, Soy Inocente, ¿no? Y luego después de ahí seguí escuchando Vico sí y escribí otra canción que me dio unos premios que se llamó El pasado es una fotografía, y hablo del divorcio de mis papás. Ahí está en YouTube y todo. Entonces, ya hacía de repente canciones con mensaje, ¿no? ¿Por qué? Por escuchar a Funky y a Vico sí. En ese mismo momento, pues la vida fue avanzando y yo iba los fines de semana a visitar a mi hermano a los centros de rehabilitación. En aquel tiempo los centros eran como un pantano. No estaban regulados, no tenían condiciones tan higiénicas como ahora, no había tanto orden. Antes estaba rudo, más rudo, ¿no? Y yo visitaba a mi hermano ahí, y ahí conocí un día a un cuate, un señor que se llama Luis Carrasco, un evangelista. Cuando yo llegué estaba predicando a Cristo ahí. Me acuerdo que llegué acá y apagó la luz. ¡Paz! Y lo dijo, así se ve la vida sin Dios, dijo. Y yo, este güey, ¿no? ¿Qué onda? Yo traía las bolsas de mandado para ir a ver a mi hermano. Y luego prendió la luz, pum. Y así vemos la vida con Cristo, dijo. Hay que salir de la oscuridad. Ok. Y me gustó eso, ¿no? Me atrapó eso. Y el vato predicaba con mucha pasión. Yo vengo de la religión tradicional de mis padres y nunca había visto a alguien que hablara con denuedo, con una fe ardiente, apasionado por la gente. Y eso me cautivó. Entonces saliendo de ahí le dije, oye, le dije, ¿qué onda? Le dije, ¿quién eres o qué? Yo estaba bien morro. Entonces me dijo, platicando con él, me dice, oye, ¿qué quieres hacer tú aquí? No, pues vengo a ayudar a mi hermano. Primero ayúdate tú, me dijo. Si yo no me drogo, todos tenemos que cambiar algo, me dijo. Y me dejó bien tocado. Entonces ya oía Funky. Y luego este compa me dejó medio atalandrado. Me corren de esa prepa también. Y no estaba haciendo nada. Todo eso pasó en un mes. No estaba haciendo nada en la casa. Mi papá no me bajaba de flojo, huevón, haz algo, etcétera. Y me meten a estudiar inglés a una escuela del centro, a ir al inglés. Y ahí iba el inglés. El maestro de inglés, Elías Castillo, un adorador, un levita, era el maestro. Entonces, cada vez que se iba a acabar la clase de inglés, nos daba 15 minutos de Biblia. Entonces, ¿qué onda con este cuate? Decía yo, ¿no? Y se hizo mi amigo él. Cuando se acababa la clase, pues era joven, pelón, igual que yo.
pero él era pelón porque no le crecía el pelo. Entonces yo le decía, oye, loco, ¿por qué no das clases de Moisés? Si yo vine a aprender inglés aquí. Y él se hizo mi amigo. Él iba a las rapeadas en la colonia Las Torres, lo metía a esas bodegas nubladas por la marihuana, donde hay grupos en vivo tocando, y te puedes imaginar un poquito de todo lo que te puedas imaginar. Él se metía conmigo ahí. 3 veces fue. Okay. Aplicando Lucas 10, siendo una oveja en medio de los lobos. Esa fue la lección. O sea, él se hizo mi amigo. Él siendo creyente se metía ahí para acompañarte. No, y era una luz, el vato no tomaba, no hacía nada. Yo sí, es más, a veces lo dejaba ahí, mira, con una morra y ahí lo dejaba. Okay. Y al día siguiente lo veía en la clase de inglés. Entonces llegó el momento en que me dijo, oye, yo he ido a tus fiestas, ahora tú vas a ir a una mía, te voy a invitar. Me invitó un domingo a las 9 de la mañana, Getsemaní, en la colonia Valderrama, una congregación apostólica. Fue la primera congregación que yo fui. Entonces llegué, pues ¿cómo le decía que no si él era mi amigo? ¿Y si él ya había ido contigo? Sí. Entonces llegué puntual, me senté ahí bien desvelado y él empezó a tocar la guitarra y empezó la alabanza y ese día me sentí tan a gusto, tan tranquilo. Entonces Dios me estaba hablando por muchas maneras. En ese mismo mes, para rematar, viene Fermín Cuarto a la ciudad, que acababa de dejar su banda Control Machete y se había hecho pastor. Y Control Machete fue la banda que nos marcó a todos los raperos, sí, ¿no? Pues son una leyenda. Entonces llegan aquí a la ciudad y me invitan a tocar una rola nomás, porque yo era verbalmente, era una bestia, ¿no? En mis letras de rap. Nuestro grupo, nuestro primer disco se llamó Nada es Real. No creíamos en nadie, ¿no? Teníamos canciones en el estudio, ¿para qué te voy a decir tantas cosas, todo lo que hacíamos en el estudio? Entonces, me llaman y me dicen, canta esa canción. Ese evento creo que, no sé si lo organizó el hijo del pastor Duen Grasma, Esteban Grasma, creo que él fue el que lo hizo en Amistad Cristiana ahí en el centro, y me invitan a tocar una rola nomás, porque era lo único bueno que tenía, una, y esa rola había pegado pues fuerte aquí localmente, ¿no? Entonces, me invitan a tocar esa rola y yo no iba a ir, pero vi que viene Fermín a ese evento y dije, es mi oportunidad para decirle que está bien zarra lo que está haciendo ahora. O sea, tú lo mirabas como sacrilegio que se hubiera salido del grupo. Sí, toda la comunidad rapera estaba bien enojada con él. Okay. Todos lo veíamos como un fraude y nos traicionó. Se cambió de bando. Ya no le sirve al demonio, ¿no? Ahora le sirve al otro, al Señor, ¿no? Entonces, todo eso pasó en un mes, o sea, era una revolución en mi corazón de cosas, de gente que me estaba hablando, de música, de conciertos, de todo eso. Y yo lo espero en el backstage. Llega él, me acuerdo, camiseta negra, pelón, barbudo, con una Biblia y con su esposa y su hija. Tal vez él no se acuerda, ¿no? Ya lo fui a ver el otro día y a su congregación, iglesia de Semilla de Mostaza ahí en Ciudad de México, y le recordé. Entonces, porque yo soy fruto de esa semilla, ¿no? Y ahí me evangelizó el cuate. Le dije, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Le dije, está bien pirata lo que estás haciendo ahora. La música, hablando musicalmente, ¿no? Y ya, me dijo cosas muy tranquilas, muy nada fuera del otro mundo. Simplemente me dijo, la gente no me veía cuando después de los conciertos yo estaba hundido fumando marihuana en los hoteles llorando, me dijo. La gente nunca vio eso, yo no era feliz. Y desde que supe lo que un hombre hizo por mí en la cruz, me dijo, no me ha costado dejar nada. Es todo lo que me dijo, pero me lo dijo él, que era una persona de mucha influencia para mí. Entonces todo eso pasó en un mes y yo me seguí congregando y ahí empezó. ¿Con tu amigo? Me seguí congregando con mi amigo, ahí un buen tiempo, ahí empecé a disfrutar la vida. Mi segundo disco se llamó Disfrútalo. Ahí empecé, le seguí abriendo fechas, le abrí fechas a Pitbull, Don Omar, pero también a Funky. ¿No? Entonces yo andaba muy fuerte en la música ya, andaba muy fuerte en la música, era lo mejor que hacía, y un pastor se convirtió en mi manager. Después de los eventos era el que me cuidaba, ¿no? Porque yo pues apenas andaba, todavía apenas ando, pero antes todavía más titubioso, ¿no? En ese aspecto de las tentaciones y ese mundo del que yo estaba saliendo. Entonces, pues mucha gente me dio la espalda cuando yo le di mi corazón a Cristo. Mucha gente me dio la espalda y me dejaron solo. Y pues algunos buenos amigos de la comunidad de fe me arroparon.
Entonces, cuando yo empiezo a congregarme y a relacionarme con hombres de verdad, contestando tu pregunta de hace algunos minutos, es ahí donde me doy cuenta que mi estilo de vida tiene que cambiar. O sea, yo estoy en un congreso de hombres y el predicador dice, aquí hay hombres que se masturban. Y yo entre mí dije, está mal, o sea, está mal esa onda, ¿qué onda? Y yo, o sea, volteé a ver a todos acá, pues, ¿no? Okay. Entonces, eran cosas que pues, normales para ti. Pues menos que alguien me hablara de mi sexualidad. ¿Cuándo? Nunca me habló mi papá, ni yo sabía nada. Y ahí empezó ese remordimiento de conciencia a través de la oración diaria que empecé a llevar a cabo, ya mis servicios en centros de rehabilitación, porque ahí empezó mi trabajo por la ciudad. Duré 8 años como voluntario en centros de rehabilitación y 1 año en la prisión. Entonces ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar dentro de mí. Yo no podía dejar ese pecado. O sea, los cambios no suceden de la noche a la mañana. Las personas piensan que pasan al altar, reciben al Señor y el día de mañana ya son personas diferentes. Su alma y su espíritu ya llegó, ya tiene un lugar en el cielo. La salvación es gratis, pero cambiar tu estilo de vida te va a costar todo lo que te puedas imaginar. Y toda la vida. Claro, por supuesto. O sea, eso no es gratis. La Biblia dice en San Juan 8:31, los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad te hará libre, si permaneces. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Los que están en Cristo, nuevas criaturas, son los que están. O sea, no es los que visitan, los que llegan, no, estar, permanecer. Entonces, a medida que yo permanecía, pues más me confrontaba el Espíritu de Dios hasta que llegó el momento, Grace, que yo estaba con morras, que ese era mi problema, pues el sexo irresponsable, porque el sexo no es malo. Estar con morras y ya no disfrutar el pecado. Okay. Que es lo mismo que le pasa a los adictos que dicen, fumo, ya no lo disfruto, tomo, ya no. Eso me empezó a pasar a mí. De estar y ya no disfrutarlo, ya sentirme bien triste, ahí sí llegó la soledad. Y ahí empezó mi proceso de reformación de todo lo que te puedas imaginar. Fue cuando dije a la torre, yo un día quiero tener una familia o no quiero tener una familia. Y si quiero tener una familia, pues ando con 3, 4 morras a la vez. No se puede así. Voy a hacer exactamente lo que hicieron mis padres, romper un hogar. Ahí fue todo. Pero todo eso lo pensé cuando llegué a la iglesia, ¿no? Si no, hubiera estado casi imposible. Y ahí empieza un proceso muy interesante también. Oye, y por ejemplo, en este proceso, ¿nunca sentiste lo que le decías a esta otra persona? Porque tú decías que al de Control Machete tú le decías, oye, estás haciendo algo muy mal porque te estás saliendo de la música. Y ahora tú estabas haciendo lo mismo. O sea, tú te estabas alejando de esas letras. O sea, ¿qué te hizo clic ya? Sí vale la pena hacer esto. Sí, lo que pasa es que uno se estrella con el verdadero amor. Okay. O sea, cuando tú te estrellas con el amor de Dios, con el autor del amor, es imposible volver a ser el mismo. Puedes llegar a ser la misma persona en muchos aspectos, pero ya hay algo aquí que te marcó. Es como que firma en tu corazón. Y es algo que no se puede explicar, ¿verdad? Es algo que uno vive, que no se puede explicar. Y a partir de ahí, o sea, yo nunca había llorado de felicidad. Yo nunca había llorado de sentirme tan bien. Estaba reprobado en la escuela, no sabía qué iba a hacer de mi vida, pero me sentía tan bien conmigo. Empecé a sentir paz porque ya no le estaba haciendo daño a nadie. Ya no estaba mintiéndole a una morra para hacer otra cosa. Ya no le mentía a mi papá para robarle dinero. Ya mis letras de mis canciones ya no envenenaban la mente de los chicos. A lo mejor me seguía 1 o 1000, no sé, pero sí teníamos un nombre aquí en Sonora. Entonces, ya no producía algo malo, sino ya no le estaba haciendo daño a nadie, ni a mí mismo. Y eso me empezó a darme un valor. Y ya con el paso del tiempo me sentí tan amado que empecé a dar amor, que fue cuando empezó mi servicio por la ciudad. Oye, ¿y en este punto cómo estaba tu hermano? Mi hermano, pues la vida de un drogodependiente mientras no se compromete con su recuperación es como un sube y baja, ¿no? 1 año puede estar bien, 2 meses recae, otra vez vuelve a salir adelante,
otro año anda bien, y así es, ¿no? La vida de un adicto así es. ¿Él a la fecha ya está bien o sigue en este mundo de ir y venir? Está en un centro de rehabilitación trabajando. Tengo entendido que está sirviendo a otros colaboradores ahí. Ok, quiere decir que es algo que ya pudo mantener a raya. No te sabría decir la verdad, es un tema que no toco con mi familia para no conflictuarme con ellos. Ok. Soy todo lo que te puedas imaginar en el tema de las adicciones, pero ha habido tantos problemas que para llevar la fiesta en paz, yo no hablo de ese tema ni con mi hermano ni con mi mamá. O sea, yo no digo, yo a mi hermano lo veo, lo disfruto, lo abrazo, lo vi en Navidad, regalo, nos reímos y todo, pero yo nunca le digo, mijo, ¿cómo andas? Okay. ¿Fumaste ayer? Ya no. Ok, es como si fueras un psicólogo, no le preguntas a un paciente, pues. Exactamente, Okay. O sea, ese cambio no lo voy a hacer yo y ya no intento cambiar a nadie. Oye, ahorita decías algo que me llamó mucho la atención, decías, conocí hombres de verdad en la iglesia. ¿A qué te refieres? ¿Y los hombres que conocías fuera de no eran hombres de verdad? No. Un hombre de verdad es un hombre que respeta su casa, cuida a sus hijos, los protege, es proveedor, provee paz, seguridad, está presente, respeta a su esposa, se la parte para que a sus hijos les vaya bien, no los traiciona, no los lastima. Ese es un hombre de verdad. Todos los demás son cobardes. Okay. Y ahorita tú ya no haces música, ¿verdad? Fíjate que hago música para mí. Okay. El rap, estoy enamorado yo del rap, ¿no? La música es algo muy importante en mi vida, pero hago música para mí. A veces voy al estudio y le acabo de hacer una canción a mi hija. No sé si la voy a subir a YouTube o no. Le hice una canción a mi esposa, o sea, hago música para mí. Entiendo que Dios me tiene ocupado y trabajando en otro lado, ¿no? Pero ya no hago música así de... Comercial. No, tengo mucho tiempo que no hago. ¿Y cómo, o sea, por qué te saliste de ahí para dedicarte más en este rollo de ayudar a otros, la rehabilitación? Porque ya no tomo las decisiones yo. Okay. O sea, ya no vivo yo, es Cristo quien dirige mi vida y yo me dejo guiar. O sea, ¿tú consideras que todo esto fue un caminito para llegar a este punto? Totalmente. Nuestra fundación impacta casi 30,000 personas por año. Tú me decías algo que me llamó mucho la atención. Has estado varias veces en centros de rehabilitación sin ser drogodependiente. Sí, me interné 3 veces en centros de rehabilitación, viví todo el proceso. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, para poder entender a los drogadictos, porque yo nunca me drogué. Okay. O sea, yo conozco la parte del familiar, ¿no? Sí. Yo conozco la parte de la familia, por eso me enfoco mucho en la familia. De hecho, la clave para que un adicto salga adelante muchas veces es la familia, ni siquiera es él. La familia es la principal piedra de tropiezo. Entonces, pero para yo poder hablarles a los drogodependientes y poderlos motivar, necesito entenderlos. Entonces, me interné en Guadalajara en un proceso, me interné en Baja California, en el Arco del Triunfo, así se llama, en San Felipe, y también acá con el pastor Melchor en Luz y Salvación, algunas veces estuve ahí con él. Y las veces que has estado ahí, ¿tú abiertamente hablas de Cristo, predicas? Claro, no, por supuesto. El 98% de los drogadictos que salen adelante lo hacen por conocieron a Dios. El programa más exitoso en el mundo de la rehabilitación son los 12 pasos de AA. Y Dios está ahí. El programa tiene 80% de la palabra Dios, o sea, no se andan por las ramas. Okay. Tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. No hay un programa que saque a más gente de las adicciones que los 12 pasos. Y los 12 pasos están impregnados de Dios. AA, o sea, aquí en Hermosillo tenemos 93 grupos. Cada vez que tú veas un grupo, esa es una iglesia. Okay. Y es una iglesia. Disculpa que te interrumpa. No te imaginas lo funcional que es. Todos los días oran. Todos los días hay gente arrepentida ahí. Y yo en mi proceso de maduración del evangelio he aprendido que hay muchas maneras de hacer iglesia. Y esa es una de las más potentes que hay. Wow. Tú lees la historia, el libro de los Hechos. Sí. Y tú no vas a ver lo que tenemos hoy en día. Tú no vas a ver cañones. Tú no vas a ver pantallas. Tú no vas a ver sillas acoginadas. Tú no vas a ver muros, para empezar. Era un movimiento imparable, ¿sí? Tú no vas a ver muchas cosas que nosotros lo convertimos en un sistema. Pero cuando tú llegas a AA, donde ahí tú no eres pastor, tú no eres levita, tú no eres de la alabanza, tú eres un enfermo alcohólico. Es como si entráramos aquí, tú no eres Tato Valderrama el escritor, tú eres un pecador, mi amigo, pásele. Verás cómo cambiará la cosa.
Por eso nos andamos peleando aquí. Es que yo soy fulano, es que yo soy acá, es que... ¿Verdad? Vivimos peleando tontería y media. Nos encandilamos de tanta luz que hay dentro a veces. Okay. Pero tú llegas a un grupo de AA y va a ser lo más apegado que veas en el libro de los Hechos. Es un movimiento imparable y ves ahí cada cosa, cada transformación. Sí, cierto, tal vez no mencionan el nombre de Cristo porque un alcohólico está peleado con que le impongan algo, ¿verdad? Pero en sus pasos dice, o sea, ya que logres ese despertar espiritual, ve a la religión de tu familia, ¿no? Es un proceso muy interesante. No, y luego las tribunas, la gente cuando pasa da su experiencia y son tan, porque como es anónimo, está padre porque puedes decir literalmente lo que tú quieras. Tú en ninguna congregación vas a ver a indigentes que llegan y se meten, por más que lo prediquemos. Aquí hay espacio para todos, no es cierto. Nuestras reuniones de gente perfumada los domingos no caben las prostitutas, no caben los bomberos, ni siquiera pueden ir un domingo, están trabajando. O sea, creemos que nuestro modelo es la panacea. No, ni siquiera es bíblico. Esa es la verdad. No significa que esté mal. Ajá. Yo pertenezco a la comunidad de fe, puedo hablar de ella porque pertenezco, le sirvo y le diezmo. ¿Sí me explico? Yo estoy dentro. O sea, y fortalecemos a la comunidad de fe muchísimo. Traemos en apoyo bastante, como unos 7 pastores ahorita. Entonces, pero la realidad es que hay muchas maneras de hacer iglesia. Nosotros tenemos una manera de hacerlo, qué padre, ¿verdad? A lo mejor te funcionó a ti, me funcionó a mí, yo ahí me transformé. La iglesia para mí, como la conocemos, es un centro terapéutico. Está padre, pero no pensemos que si no vienen acá, no se salvan y no pueden encontrar a Dios, jamás. Yo quería meter a mi papá a la iglesia durante mucho tiempo, mi papá pues en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Cuando entendí que no lo debía de traer a nuestro sistema, cuando entendí que él era un apóstol, se la lleva levantando grupos, tiene 44 años, es una leyenda en los grupos de AA. ¿Para qué lo voy a tener aquí a sentarse? Se la lleva levantándote por 8 de las calles. Levanta un grupo, ya que el grupo tiene 20, 30 miembros, se va y levanta otro grupo, otra iglesia. Exacto. Y está rescatando y rescatando gente. ¿A poco crees que Dios no ve eso? Claro. O sea, hay muchísimas maneras de hacer iglesia. Entonces, cuando maduré en ese aspecto, dije, ¿por qué lo voy a traer a nuestro sistema? O sea, voy a traer un cuate que está dejando de rescatar un chorro de gente. Lo vamos a poner a orar aquí. A venir a la reunión del domingo, del miércoles, no, lo voy a llenar de agenda. ¿Para qué? Si ahí ya está haciendo iglesia. Los consejos que me da ese hombre, no te imaginas, es mi consejero. Tengo 3 consejeros, él es uno de ellos. Es que la literatura de AA es un extracto, es el aliento de Dios, son extractos de la Biblia, sí. Literalmente. Sí. Oye, ¿y cómo nace tu fundación? Un día estábamos en el centro de rehabilitación SIDA, Colona Zaguaro, mi esposa y yo. En ese tiempo era mi novia. Y llega un muchacho de 9 años. 9 años. 9 años. Y ahí empezó todo. 9 años adicto. Lo traían con los labios reventados por tanto fumar foco, metanfetamina, cristal. Y ahí fue cuando mi esposa y yo dijimos, algo tenemos que hacer. Wow. Y no necesariamente era poner un centro de rehabilitación. Eso para mí sigue siendo lo más fácil. Okay. Lo difícil es ir antes del problema. Meternos a las escuelas. Ahora estamos en 8 estados de la República. El gobierno nos contrata muchas veces para nuestro modelo educativo, advertencia, que es una materia escolar de prevención que esté dentro de las aulas escolares. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo haces? ¿En qué grado? ¿Cómo? Pues mira, ya el programa creció mucho y se convirtió en una franquicia educativa de prevención, ¿no? Okay. Tengo un equipo de preventores escolares, por ejemplo, el presidente municipal, Antonio Estacerán, nos acaba, literalmente, ya firmamos el contrato, vamos a llegar a 17 escuelas de Hermosillo. El programa arranca este 21 de enero y la meta son 10,000 muchachos. Tienen que pasar por nuestro programa, ¿no? Entonces, muchas veces es la autoridad que nos contrata, pero también nosotros le vendemos el programa a los colegios, por ejemplo, Regis, Campo Grande, San José, Alfaez. Muchos colegios compran nuestro programa para que ellos lo puedan replicar. Y lo convertí en un modelo de franquicia. Tú lo puedes comprar y tú vas y lo ofertas a las escuelas y a los colegios y te quedas con una utilidad. Lo profesionalizamos, tenemos manuales, plataforma en internet, ¿no? Muchas cosas y es un programa pues muy entretenido, muy padre, buena onda.
que tiene principios y bases, ¿verdad? Estos valores que hemos aprendido como el amor, el perdón, la paz, el propósito, la identidad. ¿Impregnas a Cristo también en esto? Yo creo que sí, pero no como regularmente lo venimos escuchando, ¿no? O sea, lo hago al estilo de Cristo. ¿A cuánta gente invitó Cristo a una congregación? Okay. ¿Cuántas veces lees en la Biblia que, oye, ven, te voy a llevar allá a una congregación? ¿Cuántas Pues veces? no, decía sígueme. ¿Cuántas veces se congregó? Y cuando entró pateó las mesas. Ojo, no estoy diciendo que esté mal congregarnos, pero son preguntas que nos tenemos que hacer. Cuestiones que tienes que llegar. Nada más aparece la palabra iglesia 2 veces en los 4 evangelios, y en la traducción genuina no es iglesia, es eclesía, que era un movimiento, era una asamblea. Los romanos llegaban, conquistaban por las armas un lugar y después mandaban a la eclesía, este grupo de pensadores, artistas, maestros que llegaban a culturalizar. Entonces, cuando Jesucristo dice sobre esta roca edificaré mi eclesía, está hablando de culturalizar un lugar. Es el problema que tenemos. Podemos tener congregaciones llenas, pero no somos sal en la ciudad. Okay. Estamos influyendo en la política, en los medios de comunicación, en el gobierno. ¿En qué estamos influyendo? En el deporte. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión de reino. Por eso la palabra reino aparece más de 200 veces en los 4 evangelios. Venga nosotros tu reino. ¿Qué es reino? Justicia, paz y gozo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Llevando un programa a las escuelas, no para llenar congregaciones, no me interesa eso, sino para traer reino, justicia, que los morros hagan las cosas bien, sean gente justa, buena, le produzcan a la ciudad, tengan paz en su vida. ¿Cómo pueden tener paz? Y sean alegres. Okay. Oye, pero no se congregan. Pues unos sembramos, otros riegan. Exactamente. Y todos al crecimiento, pero tenemos que entender que la congregación es un terreno religioso y puedes hablar como tú quieras. Yo estoy en un terreno educativo, escolar, y no son mis reglas. Entonces, astutos como serpiente y prudente como paloma, es como podemos llevar este mensaje académico, pedagógico, dentro del ambiente escolar, con un aroma del amor de Dios, ¿por qué no? Oye, también tienes un lugar en Piedrabola, ¿verdad? Sí, ahí tenemos un centro comunitario, 100 niños a través de 7 programas, es como una escuelita. Okay. Entonces, ahí era un kinder que se quemó y lo rescatamos hace 5 años. Ojalá un día puedas ir. Claro. Y pues ahí tenemos entrenamiento deportivo, tenemos las clases de arte y cultura, tenemos zumba para las mamás, tenemos nivelación académica, tenemos nuestro grupo FAR, Familias Anónimas en Recuperación. Es que hay tanta cosa, corte y confección, el programa de barber, el programa de danza folclórica, casi 50 chicos van a zapatear ahí, aunque no lo creas. Todo eso de ayuda a la comunidad. Somos un faro de luz debajo del cerro La Piedrabola. En total, ¿cuántos voluntarios son los que ustedes tienen? Yo creo que voluntarios unos 20. Okay. Y mi equipo, pues más o menos somos como unos 14 de tiempo completo. Que trabajan con 20 más 14, es todo tu equipo más o menos. Sí, los voluntarios varían. Son de la colonia. Okay. Son de la colonia, son padres de familia. Yo soy de los que creo que todas las iglesias deberían de ser centros comunitarios. Servirle a la comunidad, transformar a la comunidad. O sea, lo hiciste autosustentable porque, o sea, ayudan ellos mismos y ellos mismos son los que están ahí. Así es. Wow. Todavía no es totalmente autosustentable, todavía no, pero vamos camino a eso. Ahorita ya estamos poniendo la cooperativa, queremos poner una farmacia comunitaria, o sea, ahí andamos, ¿verdad? Pero ya, claro que sí se sostiene con apoyos empresariales y también de la misma comunidad con cuotas. Oye, y tus libros, llevas 4, vas a publicar el 5º, ¿verdad? ¿Qué has hablado? El primero fue... El ladrón, la droga más peligrosa es la ignorancia. Ok, ¿y luego? Y luego de ahí publiqué junto a mi esposa Adicto a mis sueños, una historia de logros llena de tentaciones adictivas. Lo escribí junto con ella. Es un libro acá de 600 páginas, no lo vuelvo a hacer, pero ya lo hice. ¿Y luego? Y luego publiqué La vitamina espiritual, un libro para construir valores espirituales desde la mañana. Y acabo de publicar el año pasado Cómo ayudar al familiar adicto. Ya me firmó una editorial que se llama UAS y lo presentamos en la Feria del Libro Internacional. ¿Ese es el 5º? No, el 5º va a ser, todavía no estoy trabajando el nombre, pero el 5º lo estamos ya trabajando. ¿Y cómo te ha ido en eso, en el mundo de la escritura? A mí siempre me va bien, gracias a Dios. Qué bueno.
¿Te gusta escribir? Sí, me gusta mucho todo lo que hago. Cuando tú estás en el camino de Dios, Dios nunca te va a poner cosas que no te gustan. Si realmente estás en su voluntad, tú vas a disfrutar su voluntad. La gente me pregunta, ¿y la música no la extrañas? Grabaste 3 discos. No la extraño porque sigo teniendo el micrófono, pues doy conferencias, capacitaciones. Ya no escribo rolas, ahora escribo libros. O sea, sigo haciendo casi lo mismo, pero en otra área. Redirigido, sí. Sí, o sea, el talento que Dios me dio lo sigo utilizando. O sea, ¿qué es propósito? Encontrar tu talento, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Lo estoy haciendo. Y no, me siento bien pleno. Yo soy de los que el domingo, Grace, ya quiero que sea lunes. Sí, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, estás en el camino de Dios, estás haciendo algo que naciste para eso. No me pagaban antes, mis primeros 10 años. Nunca cobré un peso, ni una conferencia, ni un video, nada en el centro de rehabilitación. Ahora sí me pagan, qué padre, pero es algo que lo haría sin cobrar. Ahora obviamente pues tengo que cobrar. Ya no soy yo, hay 14 familias en el centro comunitario, o sea, ya no soy yo. Tuve que cambiarme el chip, pasar de estoy intentando, pasar de un trabajador social a un empresario social. Me ha costado muchísimo y me sigue costando, ¿verdad? Entender que las familias que están a mi cargo y que el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser cada vez más profesional. Y para eso hay que hacer autosustentable la filantropía. Si la filantropía, que es el arte de amar sin condiciones, no tiene sustentabilidad, va a morir. Va a ser solo una llamarada y se va a pagar. Lo que la mayoría de la gente hace, pues, nada más ayudan en diciembre, sacan unos zapatos rotos y ayudan, o van y dan una cena a los indigentes cada diciembre. Eso no sirve para nada. El servicio al prójimo, que es el ADN del cristiano, debe estar en tu presupuesto. Y debe de ser autosustentable. Sistemático, claro. O sea, tú tienes que, o das tiempo, talento o tesoro, pero algo tienes que dar sistemáticamente. O sea, en mi presupuesto familiar tiene que estar no solamente el diezmo, la ofrenda, con qué participas con la comunidad, ¿no? Si no estás aportando, pues quiere decir que estás donando tu tiempo o tu talento. ¿En qué? ¿No? Entonces eso pues debe ser sistemático. Oye, me causa algo de curiosidad. ¿Cómo conociste a tu esposa? Mi esposa era la reina del Cebatis. Del que te corrieron. Sí, mi esposa era acá como la morra esa que... Inalcanzable. Sí, inalcanzable, pero yo la ignoraba, no la necesitaba, la neta, ¿no? En ese tiempo yo traía mi rollo. Pero sí, nosotros éramos esos vatos que se subían a las sillas en la hora del receso y hacían concursos de freestyle ahí en el Cebatis. No, y Selene traía otro rollo, ¿no? Siempre candidateando y buscando votos y todo ese rollo. Allí es donde yo la conocí, pero ni al caso. Ella traía su rollo ahí bien tranqui, bien aburrido, bien de hueva. Yo traía un refuegazo acá, ¿no? Por otro lado. Entonces Selene llega en un momento de mi vida, es que es bien impresionante cómo cuando te relacionas, cuando el creador, cuando la creación se relaciona con el que lo creó, todo empieza a tomar un lugar, es como acomodar un rompecabezas, ¿no? Yo venía, cuando vuelvo a ver a Selene, es que yo estoy haciendo mi último concierto en la ciudad. Estaba por sacar al mercado El Juicio de las Naciones. Un libro que lo había grabado en un super estudio, lo mastericé en Los Ángeles, me lo mezcló Antonio González en República Dominicana, productor de Redimido. Yo ya traía ese rollo, ya me moví ahí, ¿no? Ramiro Garza me hizo toda la música. No, ya traíamos, Gustavo Glaus grabé en su estudio, o sea, le metimos, en aquel tiempo meterle 150,000 pesos a un disco, era algo para mí, no, wow, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, mi tirada era, ya tenía un rap cumbia que se llamaba El Loco Perruqui, que yo sabía que iba a ser un hitazo. Ya llegó, ya está aquí El Loco Perruqui. Traía algunos tracks que iban a ser una bomba y me quería ir a Ciudad de México. Entonces, te estoy adelantando muchas cosas, ¿no? Cuando me corrieron de la escuela, me fui a trabajar a Estados Unidos, trabajé de albañil varias veces por allá. Allá también tuve un proceso de maduración espiritual porque solo busqué una congregación, un pastor, etcétera. Regresé, terminé mis estudios para honrar a mi papá, terminé la universidad, la licenciatura y me quería ir. Y en ese momento, cuando me iba a ir, organizo un concierto para sacar fondos.
Y Selene coordinaba una escuela que se llama Music Education Center. Okay. Ella me busca porque, dice que me buscó porque me quería comprar boletos. Yo creo que andaba echando ganas la morra, ¿no? Entonces me busca, oye, todos mis estudiantes te quieren comprar boletos. Pues obviamente fui, ¿no? Y la morra pues está de buen ver también, pues, ¿no? Entonces fui, la vi, me compró boletos. Y luego la siguiente semana me habló y me dijo, oye, te quiero comprar tus discos. Oye, pues tenía una morra que me compraba boletos, me compraba discos. Ahora le hago carrilla, le digo, te faltó nomás llevarme al cine. Le andaba echando ganas la morra, machine. Entonces, empecé a tener mucha relación con ella, ¿no? Mucha relación con ella por los boletos o por los discos, ¿no? Entonces, resulta que hacemos la fecha en el auditorio del Cobach, nos fue muy bien, gracias a Dios. Y ese día, yo hice una rueda de prensa, TV Azteca me dio a hacer una rueda de prensa abajo, y ella baja y por ahí nos tomamos una foto, etcétera, y yo la invito al after, ¿no? Pues yo traía trayectoria, ¿no? De volado. Pero ahí ya te gustaba, ahí ya te gustaba. Fíjate que me llamó mucho la atención de ella, te voy a ser sincero. Si tú buscas a Selene Valderrama, es una muchacha muy guapa, cuida su salud, la morra a las 5:20 de la mañana está en pilates y trae ese business, ¿no? La verdad que hace la dieta keto y mi esposa es una máquina. Entonces, en muchos aspectos, pero me gustó de ella, pues me gustó el físico, obviamente, pero yo ya venía de todo eso, o sea, a mí ya no me deslumbraban muchas cosas. Yo andaba buscando, yo llevaba 3 años que había salido de la pornografía, 3 años de no involucrarme sexualmente con una muchacha, nada. Traía un tema de que ya estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces llega ella sin buscarla, yo no la estaba buscando, entonces llega ella y la amistad me gustó porque era una morra tranquila, pues, era una morra tranquila. Y cuando la invito al after, pues platicamos, fue de volada, ¿no? Etcétera, todo muy bien, etcétera. Y luego después de ahí me invitó a su casa a comer lasaña. Entonces ahí empecé a conocerla. Realmente lo que me enamoró de ella fue su capacidad de amar. Yo no conocía a alguien en ese momento que amara a la gente más que yo. Así. O sea, pues yo me internaba en los centros, yo traía ese trip, ¿no? Todavía, obviamente, creo que eso no se ha apagado y eso es algo muy bonito, pero hacía muchas cosas, ¿no? Yo tenía el voluntariado de Movimiento RAS por los niños con cáncer, tenía el centro de rehabilitación y aparte, pues estaba terminando ese disco. Entonces llega ella y juntos la invité al albergue de Movimiento RAS, que antes estaba acá en el Vía Ceres. Se quedó ya con el voluntariado, yo me quedé con el voluntariado del centro de rehabilitación. Empezamos a ser mancuerna, a conectar. Su papá alcohólico, mi suegro murió a los 54 años por cirrosis hepática. O sea, me platica toda su historia, le platico toda la mía y fue como que, y aparte guapa la morra. No, dije, pues es buen partido. Le platico a mi consejero, a mi papá. Oye, jefe, voy terminando la escuela. Me acaban de ofrecer del gobierno federal un trabajo ahí porque hice mis prácticas profesionales. Entonces me ofrecieron un trabajo para sacar copias, pero era un trabajo, pues al final del día, ¿no? O sea, y en el gobierno. La mayoría de los morros que salieron de mi generación, pues encontrar trabajo rápido no era fácil. A mí me ofrecieron un trabajo, conocí a una morra, le dije, pero me quiero ir, le dije, ya tengo dónde voy a llegar y todo, y voy a ir a pelearme la vida para conseguir una disquera a Ciudad de México. ¿Qué me recomiendas? Le dije. Y me dijo mi jefe, fíjate el consejo de mi papá. Pues mira, mijo, número 1, tú no tienes habilidades laborales. Si no te va bien en la música, pues necesitas, qué bueno que tienes un título, pero necesitas saber trabajar. Entonces, no estaría mal que te quedaras una temporada en el trabajo para que aprendas a hacer algo. Y número 2, si la muchacha es un buen partido, que no hay buenos partidos todos los días, me dice, conócela, me dijo. ¿No? El matrimonio puede ser el cielo o el infierno. Exacto. Pues me quedé con la muchacha y con el trabajo, ¿no? Y así fue, me quedé y pues ese año que yo me había propuesto quedarme, pues ya empezamos a conocernos y luego ya empezó ahí la presión de la mujer, ¿no? Ay, la gente me dice que parecemos novios. Empezó más chica, rato le hago carrilla, ¿no? Ella te puede platicar su propia experiencia, pero así fue, aunque te diga que no.
Y luego, más adelante, empezó a decir, ay, la gente me dice que si nos vamos a casar. Y ya, 11 años después, gracias a Dios, tenemos 2 niños, andamos viendo si buscamos la tercera. Y ahí vamos, construyendo una familia y un legado. Ella creyó en mí en la fundación. Cuando yo me salgo del trabajo, llegamos de la luna de miel. Y el primer día que me presento al trabajo, me dejan sin trabajo. Ya no había trabajo. Regresando de la luna de miel. El primer día, me quedo sin trabajo. Viviendo en una casa de renta, porque no teníamos casa. Tuvimos que vender un carro. Nos quedamos con el carro de ella. Ella pues siguió trabajando y durante 2 años ella mantuvo el hogar económicamente. Wow. Y ella creyó en un soñador. Porque yo le dije, hay que sacar adelante el programa de prevención. Hay que sacar adelante. Entonces, me esperó 2 años hasta que yo llevara un peso a la casa. Y fueron los 2 años más difíciles de mi vida. En todo lo que te puedas imaginar. Recién casado, sin dinero, con deudas, con una suegra ahí. No encuentro trabajo todavía, mijo. Oye, pero yo te escucho y tú suenas a un proveedor, o sea, tú suenas a que eres alguien que le gusta proveer para otros y para tu familia. ¿Cómo sobrellevaste el estoy haciendo pininos, pues? Ni idea, porque no sabes, o sea, la verdad del tema de la voluntad de Dios, es un misterio, porque el corazón es engañoso, pues. Entonces tú puedes pensar qué padre que te dijeran, que Dios te dijera, tú quédate 9 años aquí, pero al 10º la vas a romper, a lo mejor te quedas, pero es incierto. Uh-huh. O sea, no sabe cuántos morros y morras yo he visto, Grace, que tienen años en un proyecto de vida creyendo que es la voluntad de Dios, no despegan. Y yo dentro de mí digo, es que no era el lugar. ¿Y tú cómo sabías que ese era tu lugar? No sabía, era lo único que tenía. No tenía trabajo y dije, pues me pongo a hacer esto. Como yo ya iba al centro de rehabilitación, eso me gustaba hacer. Yo empecé a hacer esto es lo que me gusta hacer. Mi papá me ofrecía una plaza en el Cebatis por el sindicato. Mi papá me decía, ¿tienes un título, Tato? Te meto en profe de volada. Porque yo me salí, me jubilé y no metí a nadie. Yo puedo meter a alguien. Yo te meto rápido. Y luego me decía, despierta, hijo, es el mundo real. Ya estás casado. Y yo le decía, jefe, quiero hacer a lo que yo quiera hacer, que me guste hacer. Y mi jefe decía, al mes que venga, verás. Luego que siga pasando el tiempo, me decía. Y ese tiempo fueron 2 años casi. Entonces, estar haciendo eso que me gustaba hacer, de llevar, no tenía mucha claridad, pero sí quería evitar que los morros se drogaran y construimos un modelo educativo sin darnos cuenta. Que está en 8 estados, ¿no? Que ya está en 8 estados, sí, es una franquicia educativa de prevención. ¿Hay alguna historia que te haya tocado el corazón que hayas conocido, aparte de la del niño de 9 años? Pues un chorro, ¿no? Por ejemplo, historias hay un montón. O sea, está muy padre cuando pues la gente te manda mensaje, te dice, oye, acabo de leer el libro, aprendí a hacer esto. Tenemos un programa de mentoreo nacional. Dejé de dar terapia porque pues me llevaba mucho tiempo ver a una sola persona. Pues ya tenemos una comunidad grande en redes sociales. Hicimos un programa que se llama Reto para dejar la codependencia para mamás. Okay. Las mamás se vuelven adictas a sus hijos y no los dejan avanzar, ni avanzan ellas. Entonces, en este reto, que es un programa de mentoreo con Tato Valderrama, 2 meses, hice todo un programa de mentoreo en línea. Y pues hay un chorro de testimoniales, ¿no? Mamás que decían, Tato, tenía años que no me compraba una nieve, tenía años que no iba a la playa, todo se lo gastan en los anexos, todo se lo gastan con el psiquiatra, todo se lo gastan con el Ministerio Público tratando de sacar a su hijo de la cárcel, cubriendo sus fechorías, responsabilizándose de todas las desgracias que van dejando sus hijos. Y el hecho de que una mamá ame a su hijo adicto no significa que su hijo le va a hacer la vida imposible, ¿no? Entonces, testimonios de esos hay muchos, ¿verdad? De cómo hemos ayudado a tantas familias a ayudar correctamente. Y hace 2 años yo estaba ahí en Los Lagos en una premiación, gané el premio de Ciudadano del Año de aquí de Sonora. Es un premio que dan muy bonito. Y enseguida de mí está una muchacha que se llama Jennifer. Ella también ganó en el tema de las personas con alguna discapacidad. No tiene medio brazo ella. Okay. Es deportista, bien pro. Y está el gobernador ahí dando unas palabras y todo, y pues nos van a dar la premiación. Y yo volteo
Y estaba platicando con ella. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? No, le digo, ¿quién eres o qué? Entonces me dice, tú, Tato, veniste a mi escuela un chorro de tiempo a darnos el taller advertencia, me dijo. Yo vengo de una secundaria en La Choya, me dijo. Neta, le dije, ¿llevaste el programa? Sí, me dijo. ¿Y te drogas? Le dije. No, me dijo. Entonces sí funcionó. Ay, gracias a Dios, dije. Oye, le dije, ¿y te ha servido? Sí, me dijo. Sí, me dijo. Pues ve dónde estoy, me dijo. Gracias a Dios que pudimos sumarte en algo, le dije. Gracias a Dios. Y de eso se trata. Mi propósito es hacer crecer a las personas. Oye, yo tengo una duda personal. Por ejemplo, a un adicto o a alguien que es dependiente a algo, ¿es bueno soltarlo y dejarlo que se dé de topes con la pared? ¿O es bueno agarrarlo y me lo va a llevar y lo va a anexar aunque no quiera? Es que haces una pregunta muy compleja. Okay. Sí, o sea, para yo darte una respuesta. Tienes que ver un caso en específico. Pues mira, tengo que saber el historial adictivo de esa persona, la edad que tiene esa persona, las responsabilidades familiares que tiene esa persona. No le puedes decir nomás porque sí, voy a correr a un papá y luego quién mantiene a su hijo y no es tan sencillo. Tenemos que saber con qué droga está batallando. No es lo mismo un papá que se inyecta heroína o fuma cristal o fentanilo a un papá que trae problemas con el tabaco, ¿no? Entonces, para darte esa respuesta es un poco complejo. Yo escribí un libro de 300 páginas para contestar esa respuesta. A la torre. Yo te puedo dar una respuesta cuando tú me presentas un caso. Okay. Cuando tú me dices, está Jesús Antonio, que ha estado en 4 centros, tiene 32 años, es adicto a la heroína, vive con su mamá y, ok, ahí yo te puedo dar un punto de vista, pero así facilón sería una responsabilidad decirte, sí, hay que correrlos. No es cierto. Hay que saber muy bien el trasfondo, la posición de la familia, qué tanta energía tiene la familia. O sea, yo en mi grupo de familias anónimas en recuperación, tengo una mamá que ya se hartó de internar al hijo y lo corrió de su casa. ¡Pam! Ya estuvo, ya te dio todo lo que te tenía que ayudar. El grupo me ayudó para agarrar valor. Correr a un hijo no es tan sencillo. Para quitarme la culpa, el miedo, la justificación. ¿Tú quieres vivir así? Adelante. Yo voy a seguir para adelante porque también tengo una vida. ¿Verdad? Le tardó 2 años agarrar ese valor a esa señora. Y también tengo a otra que me dice, no, Tato, yo no puedo soltar a mi hijo y me quedé sin marido. Mis otros hijos ya salieron corriendo a la casa porque me quemó la casa, pero ahí voy a estar con él hasta el final, Tato. Okay. Ya es una decisión personal. Procesos distintos. Exacto. Procesos distintos, entonces son procesos distintos y el tema de las adicciones es un tema, la verdad, complejo. Muy complejo. Oye, y por ejemplo, cuando son dependientes a ciertas sustancias, ¿es más difícil que otras, por ejemplo? Sí, claro. Sí. O sea, al final de cuentas, la adicción pues es una esclavitud, ¿no? O sea, es un hábito enfermo. Entonces, a medida que tú tengas tanto tiempo con un hábito, o sea, hay morros que tienen 30 años fumando mota, sacarlos de ahí es todo un tema. Solamente el 5% de la gente deja las drogas. Solo el 5%. Nada más. Nada más. Yo creo que la iglesia debería estar un poquito más interesada en replicar eso. Entonces, por eso es tu intención empezar desde antes. Claro, ¿no? Ahí está la clave, por supuesto. Por eso la prevención. A todos los jóvenes de Sonora y de México les van a ofrecer droga antes de los 14 años y no los va a salvar lo que traen en la cartera, los va a salvar lo que traen en la cabeza. Wow. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros por el país. Wow. Nuestra frase, soy original, loco natural o loca natural, porque es con @ eso es con lo que estamos firmando sus conciencias, ¿no? Okay. O sea, un pueblo drogado y alcoholizado es más fácil de manipular. Tal parece que hay muchos intereses para que tengamos una sociedad cada vez más drogadicta. ¿Hacia dónde va Tato ahora? La visión no ha cambiado hasta que la prevención sea una materia escolar. Esa es mi causa. Una materia en todos los sectores. Oficial. Okay. Que el día de mañana voltees tú para atrás y digas, mira a los niños, así como les dan matemáticas, español, educación física, les dan una materia de prevención de adicciones. En todos los niveles educativos. Por lo menos en primaria y secundaria, que es donde tenemos el trabajo. Okay. Esa es mi visión. ¿Eres feliz en ese punto? Feliz es un concepto muy superfluo, ¿no? Okay. O sea, lo que dice Pablo habla del contentamiento. Okay. He aprendido a estar contento en cualquier situación. He aprendido a estar contento con mucho o con poco, en la abundancia o en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, si tú me dices, ¿estás contento? Contentísimo. Ok. Contentísimo, estoy pleno totalmente. La felicidad es así. Yo ahorita te puedo decir, sí, soy muy feliz, pero si salgo y se ponchó la llanta del carro, voy a estar, pues, no, hombre, súper enojado y molesto. ¿Sí me explico? Entonces, el concepto de felicidad es tener paz y estar a gusto con lo que estás haciendo y con lo que eres. Si ese es el concepto de felicidad, sí, estoy a gusto, feliz con lo que soy, pero a mí me gusta más manejar el concepto del contentamiento o del gozo, más que este tema de felicidad, porque la felicidad es un sentimiento, va y viene, pues, ¿no? Okay. Pero el estar contento, sí, estoy contento con lo que hago, la verdad, me siento muy útil, siento que lo que hago le sirve a los demás. Y me preguntaste ahorita dónde voy. Profesionalmente, ministerialmente, esa es la visión, hasta que la prevención sea una materia escolar. Y como persona, ¿verdad? Hacia dónde voy, pues ahorita estoy muy ocupado y trabajando con mi esposa para que nuestros hijos sean luz en la sociedad, ¿no? Okay. Le sirvan a la sociedad. Su campo misionero es su ciudad. Entonces estamos trabajando en eso para que nuestro legado, nuestros hijos espirituales en el centro comunitario o en la casa, que son los principales, los que tenemos mayor responsabilidad, pues sigan los pies del Señor, no de una religión, no del sistema cristiano, no, los pies del Señor. Okay. Que es diferente. ¿Algo que te gustaría decirle a un familiar de alguna persona que tiene alguna dependencia? ¿Qué le podríamos decir? Mira, le podríamos decir lo siguiente, tú no vas a cambiar a tu hijo, tú no lo vas a curar, ni lo puedes controlar. Lo que sí puedes hacer es cambiar tú, controlarte a ti y curarte a ti. Y uno no puede ejercer los cambios en otra persona que primero no ha hecho con uno. Uno no puede cambiar el entorno. Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros mismos y cuando nosotros mismos alteramos el entorno. Entonces la clave no está en ayudar a tu hijo, la clave está en ayudarte a ti. ¿Y qué le dirías a la persona dependiente? Le diría que un adicto lastima a 100 personas a su alrededor. ¿En serio? Pero cuando se rehabilita, va a rescatar a 100 personas antes de morir. Por eso el diablo va a accionar todo el infierno para que un adicto no se le vaya, porque es alguien que conoce todo el camino, las claves de ese territorio. Y cuando el adicto sale de ese infierno, es un Pablo, pues, se convierte en un cuate que va a hacer muchísimo, ¿no? ¿Algo más que te gustaría agregar ya para finalizar? No, agradecerte mucho. No, yo te tengo que agradecer a ti porque viniste. Agradecerte mucho, motivarte a que sigas adelante con esto. Al principio, las redes sociales, híjole, es difícil porque sientes que estás invirtiendo mucho y haciendo mucho y no ves los resultados. Oye, yo le decía a mi esposa, preparé un video, un contenido, 4 likes, un comentario y es tuyo. ¿Qué onda, pues? ¿Y tú creías que iba a ser viral? Y mi esposa me decía, no, que sí, no, le decía yo. A ver, tú te gusta cocinar. Es como si haces un pastel y nomás se lo comen una rebanada nomás. Y se tira el demás pastel. ¿Cómo te vas a sentir? Así me siento yo. ¿No? Para que me pudiera entender. Pero es así, es estar sembrando. Y si esto te gusta y te apasiona, no lo dejes de hacer nunca. Aparte porque creo yo que estar en la red, si no estás ahí no existes, pues, ¿no? Es la verdad. Entonces, dedícale tiempo, haz un buen equipo donde a lo mejor la utilidad pues se vaya distribuyendo para que juntos como equipo, a mí me hubiera gustado hacer eso, ¿no? Haber tenido un equipo y decir, oye, ¿sabes qué? Cada peso que salga de aquí, si sale un peso, 50 y 50 nos vamos distribuyendo y así pues si crece, crecemos, si no crecemos, no crecemos, ¿no? Pero pues no, yo no tuve eso, no tuve que ir solo, bueno, con mi esposa, pero pues es un poquito diferente. Muy bien, Tato, pues te agradezco mucho que hayas venido, de verdad, muchas gracias por darnos tu tiempo y fue muy inspiracional escucharte, de verdad. Gracias. Muchas gracias por todo tu trabajo, gracias por creerle a Dios, porque está difícil, es como aventarte y no saber si te van a cachar, pero te cacharon y salió bien. Y gracias a Dios por eso. Muchas gracias, saludos a todos y pues Dios te bendiga.
Plebes, pues llegamos al final del episodio, les agradezco mucho, si llegaron hasta acá, por favor compártanlo, denle like y pues ya saben, suscribirse. De verdad que el episodio de hoy está muy bueno y yo me quedo con eso, pues no puedes cambiar a alguien si no cambias tú y no cambias primero tu entorno. Nos vemos hasta la próxima.